Según él, esta conciencia alternativa podría expresarse en los siguientes términos. Mi yo, durante la estación solar, vuela conmigo a las regiones superiores, hacia espíritus sublimes, y cuando el sol desaparece, se hunde conmigo en los mundos inferiores. El periodo lunar propiamente dicho fue, como ya lo hemos expresado, precedido por una repetición abreviada de los periodos satúrnico y solar. Después de la fusión de la luna y el sol, durante el periodo decreciente, se pueden distinguir asimismo dos épocas diferentes, durante las cuales se producen condensaciones físicas parciales, de suerte que los estados psicoespirituales del Sol-Luna alternan con estados físicos más densos. En esas épocas físicas, los seres se presentan con formas torpes y automáticas, como los prototipos de lo que serán, con mayor autonomía durante el periodo terrestre. Se pueden distinguir así dos estados preparatorios de la evolución lunar y dos estados en su periodo decreciente. El ocultismo los llama ciclos o revoluciones. La literatura teosófica usual les da el nombre de rondas, pero para evitar una concepción demasiado esquemática de la evolución, conviene referirse a las descripciones más llenas de imágenes que damos aquí. En el periodo en que la luna evolucionaba aisladamente, es decir, durante la época que sigue a los dos periodos preparatorios y precede a los dos de conclusión, pueden distinguirse asimismo tres ciclos. El central, cuando los hijos de la vida alcanzan el nivel humano, es precedido por un primer ciclo en el que todo se aplica a preparar dicho acontecimiento. Además, es seguido de un tercero en que la vida se organiza en las nuevas creaciones. En total, tres ciclos marcan la evolución lunar media, de suerte que toda ella, comprendiendo las dos épocas iniciales y las dos terminales, se reparte en 7 ciclos o rondas lunares, separadas por los intervalos de reposo cósmico que hemos repetido señaladas veces. Sin embargo, para aproximarse a la verdad, no deben imaginarse transiciones bruscas entre los periodos de reposo y los de actividad. Así, por ejemplo, es en forma gradual que los seres solares se retiran del mundo lunar. En ese momento comienza para ellos un periodo de reposo, mientras que en la luna se despliega una actividad regular. El periodo activo de una jerarquía cabalga, por así decir, en el periodo de reposo de otras categorías de seres. Si se tiene en cuenta esta particularidad, puede afirmarse la existencia de un movimiento rítmico de fuerzas que suben y descienden en los cursos de los ciclos sucesivos. En los límites de cada uno de los ciclos lunares pueden introducirse divisiones similares. La evolución lunar en conjunto, por lo tanto, es un ciclo planetario, que se divide en 7 rondas que pueden llamarse pequeños ciclos. Cada uno de ellos comprende 7 ciclos todavía menores. Esta división de 7 veces 7 periodos se observa en las edades solar y satúrnica. Los límites respectivos de estos periodos, poco acentuados durante la edad solar, desaparecen casi totalmente durante la edad satúrnica. Las divisiones se hacen, al contrario, más netas a medida que uno se aproxima a la evolución terrestre. Cumplida la evolución lunar que describimos someramente, todas las entidades y fuerzas que en ella participaron entran en una fase de espiritualización. Este estado espiritual se halla en un nivel completamente diferente del periodo lunar que precede y del terrestre que sigue. Un ser cuya clarividencia fuera bastante poderosa como para seguir en todos sus detalles los fenómenos lunares y terrestres no sería, por esto, en manera alguna, capaz de percibir lo que pasó en el intervalo que separa ambas evoluciones. Le parecería que al final de la evolución lunar los seres y las cosas desaparecen en la nada, para surgir, transcurrido un tiempo, del abismo tenebroso del universo. Sería preciso un ser dotado de facultades infinitamente más desarrolladas para contemplar las actividades espirituales de ese entreacto cósmico. A fines del intervalo espiritual, las actividades que han pasado ya por las evoluciones satúrnicas, solar y lunar surgen con nuevas posibilidades. Los seres que se hallan por encima del hombre han adquirido el poder de hacerlo progresar, de tal suerte que adquieren en la Tierra una conciencia de un grado más alto que la conciencia imaginativa disponible en la Luna. Para esto, es preciso que se prepare para recibir lo que debe serle entregado. Durante las evoluciones satúrnica, solar y lunar se han incorporado los cuerpos físico, vital y anímico, pero estos organismos no poseen sino las fuerzas y facultades que les capacitaban para hacer uso de la conciencia imaginativa, y les faltan los órganos y la estructura que les permitan percibir un mundo de objetos externos sensibles, como sucede en el periodo terrestre. Así como la planta nueva no puede desarrollar más que los gérmenes contenidos en el grano extraído de la antigua planta, así en el comienzo de la nueva etapa evolutiva, las 3 envolturas humanas renacen con formas y órganos que solo comportan la conciencia imaginativa, por lo que es necesaria una preparación para que se adapten a un más alto grado de conciencia. Esta preparación se efectúa en 3 fases. Durante la primera, el cuerpo físico se torna capaz de transformarse como para construir el asiento de una conciencia de los objetos exteriores.
Esta fase reedita en cierto sentido el periodo satúrnico en un nivel más elevado. En efecto, los espíritus superiores en esta fase, como en el periodo satúrnico, no hacen sino fecundar el cuerpo físico. Cuando este último ha progresado suficientemente, todos los seres pasan por un estado de reabsorción espiritual, y ello antes de que el cuerpo vital pueda a su vez desarrollarse. En cuanto al cuerpo físico, debe ser refundido para poder transformarse en el asiento de un cuerpo vital que haya asimismo progresado. Después de esta pausa cósmica, que se desenvuelve en una región más alta del ser, se repite el periodo solar para lograr la transformación del cuerpo vital. Transcurrido un nuevo intervalo, el cuerpo astral es transfigurado a su vez en una reedición del periodo lunar. Examinemos ahora lo que pasa al final de esos 3 periodos recapitulativos. Todas las fuerzas y entidades se han espiritualizado una vez más por una especie de ascensión a los mundos superiores. El mundo más bajo donde es posible percibir alguna cosa durante este intervalo espiritual es donde transcurre actualmente la existencia del hombre entre la muerte y un nuevo nacimiento, vale decir, la región de los espíritus. Luego los seres vuelven a descender progresivamente hacia medios inferiores, cuando la evolución terrestre propiamente dicha va a comenzar. Ha llegado a un nivel bastante bajo para que su manifestación más densa sea perceptible en las regiones astrales o anímicas. En esta fase, todo lo que pertenece al hombre reviste una forma astral. Para comprender bien este estado de la humanidad, es preciso considerar que en este grado él posee cuerpo físico, etérico y astral, pero que los cuerpos físico y etérico, en vez de presentarse en su forma normal, se hallan envueltos en materia astral. Lo que caracteriza entonces al cuerpo físico no es la forma física, sino el hecho de que con una envoltura astral evoluciona según las leyes físicas. Es un ser de constitución física con un caparazón astral. Lo mismo sucede con el cuerpo vital. Para la percepción espiritual, la Tierra aparece entonces como un globo enteramente compuesto de alma y espíritu, en el cual las fuerzas físicas y vitales se manifiestan astralmente. Este astro contiene en germen todo lo que más tarde se transformará para dar origen a las criaturas de la Tierra física. El globo es luminoso, pero su luz no podría ser percibida por los ojos físicos, si existieran en aquel entonces, y solo brilla en su claridad puramente astral para la mirada del clarividente. Se produce entonces en el globo una especie de condensación, cuyo resultado es que, después de un tiempo, se ve aparecer en el centro del globo astral una forma ígnea, análoga a la del primitivo Saturno en su fase más densa. Esta forma ígnea es recorrida en todos sentidos por los efluvios de las diferentes entidades interesadas en la evolución terrestre, y se produce un flujo y reflujo de fuerza que penetra en el globo de fuego para salir enseguida de él, lo que provoca un constante intercambio entre las entidades aludidas y el astro. El globo de fuego terrestre no es una sustancia homogénea, sino más bien un organismo totalmente impregnado de alma y espíritu. En cuanto a los seres destinados a transformarse en los seres actuales, son los que participan en menos grado de esas inmersiones en el seno del globo ígneo. Permanecen en las regiones menos densas, donde son incubados por las entidades espirituales. No se contactan con la tierra de fuego más que por un solo punto de su forma anímica, y ese contacto condensa una porción de ser astral. El fuego de la vida terrestre se enciende en ellos. La mayor parte del ser pertenece a los mundos físico-espirituales. Solo el contacto con la incandescencia hace vibrar en torno de ellos el calor vital. Diseñemos una imagen a la vez sensible y suprasensible de la condición humana en el principio del periodo terrestre. Es preciso representarse una forma astral ovoide situada en la atmósfera terrestre y rodeada en su base de un abultamiento, no más que calor y fuego. Esta envoltura de vibraciones calóricas tiene por objeto no solo encender la vida en el ser humano, sino también operar una transformación en el cuerpo astral. Este último se incorpora al primer rudimento de lo que será más tarde el alma sensibilidad. Se puede decir entonces que en esta etapa el hombre posee un alma sensibilidad, un cuerpo astral, un cuerpo vital y un cuerpo físico hecho de un tejido de llama. En el cuerpo astral se advierte el ir y venir de las entidades trabajando en la evolución humana, y el hombre se siente unido a la tierra por el alma sensibilidad, siendo conducido a su fuero interno por una conciencia imaginativa en la que se reflejan los seres que lo han incubado, y como un punto en el seno de esta conciencia empieza a brillar el sentimiento de su personalidad. Desde lo alto de los mundos espirituales, contempla en cierto modo un patrimonio terrestre del que se dice, esto te pertenece. Mientras tanto, la condensación terrestre progresa sin cesar, y la división del ser humano se hace, consecuentemente, distinta. Llega un momento en que la Tierra se ha condensado lo suficiente para que su estado ígneo sea solo parcial. Una notable porción de la masa terrestre se ha revestido de una forma material que puede llamarse gas o aire. Paralelo a ello, el hombre experimenta una transformación.
No conforme con estar en contacto con el calor terrestre, incorpora a su cuerpo de llama la sustancia gaseosa, y como el calor ha encendido la vida en él, el aire que vibra en derredor suyo provoca una reacción que se expresa por sonoridades espirituales. Su cuerpo vital resuena como un arpa, al mismo tiempo que una porción del cuerpo astral se constituye en función distinta. Es el germen del alma razón que aparecerá más tarde. Para imaginarse correctamente lo que sucede en el alma humana, es necesario recordar que los seres superiores al hombre evolucionan en la masa de fuego y aire que constituye la Tierra. En ese foco se perciben ante todo los espíritus de la personalidad, cuya acción sobre el hombre es importante. Cuando el calor terrestre enciende la vida en el hombre, su alma sensibilidad piensa. Son los espíritus de la personalidad. Asimismo, se manifiestan en la materia gaseosa los seres que antes hemos llamado arcángeles. Son sus efluvios lo que el hombre percibe en forma de vibraciones sonoras cuando el soplo aéreo lo rodea. Surge entonces en el alma razón el pensamiento, son los arcángeles. Lo que el hombre percibe de su comunión con la tierra todavía no es un conjunto de objetos físicos, vive en ondas calóricas que suben hacia él y en vibraciones sonoras. En ese calor y en esos sonidos percibe la presencia de los espíritus de la personalidad y de los arcángeles. No tiene la sensación inmediata de ellos, sino bajo el velo del calor y del sonido. Y mientras esas sensaciones terrestres penetran en él, las imágenes de los seres superiores que la incuban continúan en su alma su ir y venir. Mientras tanto, la evolución prosigue, manifestándose por una condensación. Aparece en la masa terrestre la materia en estado líquido, de suerte que la Tierra comprende 3 elementos, el fuego, el aire y el agua. Antes se opera un importante acontecimiento. Otro astro se desprende de la Tierra, astro de aire y fuego, que en su futura evolución autónoma se transformará en el Sol actual. Antes de esta separación, Tierra y Sol formaban un solo globo. Después de esta formación del Sol, la Tierra conserva desde el principio todos los elementos que constituyen actualmente la luna satélite. Esta liberación del Sol se produce porque altas entidades, en razón de su propia evolución y de la ayuda que deben prestar a la Tierra, no pueden hacer uso de una materia condensada hasta el estado líquido. En contraposición, el hombre requiere un terreno de evolución en que la materia se condense aún más. La incorporación del elemento líquido a la masa terrestre aporta un cambio en el hombre. No solamente el fuego se vuelca en él como un torrente y los soplos del aire forman un torbellino en torno de él, sino que aparece también el agua en su cuerpo físico. Simultáneamente su cuerpo etérico se modifica. El hombre lo percibe como un cuerpo sutil hecho de luz. Antes el hombre ha sentido ondular hacia él las vibraciones calóricas que ascendían de la tierra. Los soplos de aire lo han hecho vibrar con sonoridades armoniosas. Ahora el elemento líquido impregna su cuerpo hecho de aire y fuego, y el flujo y reflujo de las aguas se expresa para él mediante la sensación de una luz que brilla y se extingue alternativamente. También en su alma ocurre algo nuevo. El alma conciencia se une a la sensibilidad y a la razón. En el elemento líquido reconoce los efluvios de los ángeles, los cuales son los verdaderos generadores de la luz, y el hombre los percibe en ella. En cuanto a las altas entidades que habitaban ante la masa terrestre, envían su radiación desde el Sol y como consecuencia la existencia terrestre se vuelve otra. El hombre, encadenado a la Tierra, no podría ya experimentar la acción bienhechora de los seres solares si su alma estuviera sin cesar vuelta hacia esta tierra donde nació su cuerpo físico. Asimismo, se observan cambios en los estados de conciencia. En ciertos momentos los seres solares desprenden el alma humana de su envoltura corporal, de suerte que el hombre es un ser puramente anímico que evoluciona en el seno de las potencias solares, o bien un ser que se encuentra ligado a su cuerpo y gobernado por las influencias terrestres. Cuando habita su cuerpo físico, el torrente de calor sube hasta él, los soplos aéreos lo hacen resonar como un arpa y las ondas líquidas circulan en su organismo. Cuando está fuera de su cuerpo, ve desarrollarse ante su alma las imágenes de las altas entidades que lo tienen en custodia. La Tierra pasa por 2 periodos alternativos. En uno de ellos pueden volver con sus sustancias las almas humanas y revestirlas con cuerpos. En el otro, las almas se escapan, solo quedan los cuerpos y la Tierra se sumerge en una especie de sueño. Es, pues, perfectamente exacto decir que en ese remoto pasado la Tierra conoce la alternativa del día y la noche, y en el espacio se produce un fenómeno físico que expresa este estado de cosas, gracias a la acción recíproca de los seres terrestres y las entidades solares. La Tierra se pone en movimiento en relación con el Sol, hecho que da nacimiento al día y a la noche. El día marca el tiempo durante el cual la superficie terrestre habitada por el hombre se vuelve hacia el Sol. La noche, el tiempo en que dicha superficie ya no está vuelta hacia el Sol, y en que el hombre lleva una existencia puramente psíquica. No debe creerse que los movimientos terrestres en aquella época fueron los mismos de hoy,
sino por el contrario, completamente diferentes. No es ocioso advertir que los movimientos de los astros son la consecuencia de las relaciones que existen entre los seres que los habitan. Causas de orden psicoespiritual colocan a los astros en semejantes situaciones y les imprimen tales movimientos cuando el mundo físico ofrece un teatro apropiado para la evolución espiritual. Durante la estación nocturna, la Tierra recuerda un cadáver. Está constituida en su mayor parte por cuerpos humanos en descomposición, cuyas almas evolucionan en otras esferas de existencia. Las formaciones ígneas, aéreas y acuosas de que está compuesto el hombre se disocian y disuelven en la masa terrestre. Solo persiste aquella porción del cuerpo humano que creció en el principio de la evolución terrestre por la cooperación del fuego y el alma humana, y que fue densificándose cada vez más en el transcurso del tiempo. Apresurémonos a decir que esa porción no es más que un mezquino embrión. Cuando reinicia la estación diurna, la Tierra percibe inmediatamente los efluvios solares, y las almas de los hombres afluyen al mundo terrestre. Entran en contacto con sus embriones, de suerte que revisten una forma exterior que imita la fisonomía psíquica del ser humano. En una delicada fecundación se une el alma humana al germen corporal. Las almas así encarnadas comienzan a atraer las ondas aéreas y líquidas y a asimilarlas a sus cuerpos. Así constituido, el cuerpo absorbe y rechaza el aire, primer rudimento de la función respiratoria. El agua es absorbida y rechazada, primer rudimento de las funciones de la nutrición. Con todo, estos fenómenos no son todavía percibidos como exteriores al ser humano. La única sensación externa es producida por la fecundación, cuyo asiento es el alma, la cual experimenta entonces la vaga sensación de despertar a la vida física, por el contacto del germen que la tierra le presenta y piensa: esta es mi forma. Este sentimiento, como el alba del futuro sentimiento del yo, persiste durante todo el tiempo que permanece unida al cuerpo físico. El hecho orgánico de la absorción de aire sigue siendo para el alma un fenómeno psicoespiritual, es decir, que se expresa con la forma de imagen. Esta absorción de aire se presenta además como un conjunto de vibraciones sonoras que dan forma al germen en vías de organización. El alma se siente rodeada de sonidos y tiene la sensación de que esas armonías modelan el cuerpo. Así nacen y se desarrollan formas humanas que la conciencia actual no podría percibir en un mundo exterior. Son formaciones de sustancia sutil que se asemejan a plantas o flores, aunque móviles en el interior, diríase flores ondulando al viento. Un sentimiento de bienaventuranza originado por su crecimiento surge en el hombre durante este periodo terrestre. La absorción de los elementos líquidos despierta en el alma la sensación de un influjo de fuerzas, de un desarrollo interior. En el exterior aumenta el volumen del organismo humano. Cuando las influencias solares declinan, el alma humana pierde la fuerza para gobernar estos fenómenos orgánicos y son abandonados gradualmente. Solo persisten las porciones del cuerpo donde debe madurar el germen. En cuanto al hombre, abandona sus cuerpos para volver a su existencia espiritual. Como todas las partes de la masa terrestre no son empleadas en la construcción de los cuerpos humanos, no debe pensarse que durante la estación nocturna la Tierra se halla constituida únicamente por cuerpos descompuestos y gérmenes humanos a la espera de un futuro despertar. Las sustancias terrestres son utilizadas igualmente para otros seres que estudiaremos más adelante. No obstante, con el avance de la condensación hace su aparición un nuevo elemento, la tierra, o elemento sólido, en el sentido oculto de la palabra. A su vez, el hombre durante su vida terrestre comienza a incorporar elementos sólidos. Desde entonces, las fuerzas que el alma trae consigo de su periodo de liberación pierden poder. Antes, el alma elaboraba un cuerpo de fuego, aire y agua, obedeciendo a las vibraciones sonoras que resonaban en torno de ella, y a las ondas luminosas que vibraban en su medio. En el cuerpo sólido el alma no cumple acción, sino que cede la tarea a otras potencias. En la porción del cuerpo que permanece en la tierra, cuando el alma se va de ella, persiste no solo un germen que va a renacer con la vuelta de aquella, sino todo un organismo que posee la fuerza de revivificarse a sí mismo. El alma no se contenta con abandonar una copia de sí sobre la tierra. Desde entonces, dicha copia encierra un poco de su fuerza vivificante. Cuando el alma renace, no es capaz por sí sola de despertar nuevamente la vida en el cuerpo humano. Es preciso que el cuerpo coopere en ese objetivo. Los espíritus del sol que fecundan la tierra son los depositarios de la fuerza vital del cuerpo humano, aun cuando el hombre no esté sobre la tierra, de tal modo que el alma, en su reencarnación, no percibe solamente las ondas sonoras y luminosas que le descubren los seres superiores a ella, sino que, al aglomerarse el elemento sólido, sienten la acción de aquellos espíritus aún más elevados que se establecieron en el sol. Antes el hombre tenía conciencia de su solidaridad con los seres psicoespirituales cuando se hallaba fuera de su cuerpo.
Su yo reposaba en el seno de esos seres. En adelante, ese yo se presenta a sí mismo durante su propia encarnación, de la misma manera que los objetos de su medio físico. La Tierra está poblada de seres autónomos similares a los seres humanos psicoespirituales. Esos organismos estaban constituidos por una materia más sutil que la materia del cuerpo humano actual. Las partículas terrestres que se mezclaban a ellos provenían de una sustancia menos densa, eran un poco semejantes a las emanadas de un objeto y llegaban a impresionar el sentido del olfato. Los cuerpos humanos tenían el aspecto de sombras, y como estaban repartidos sobre toda la superficie terrestre, se hallaban sometidos a influencias que diferían según las regiones. Mientras que antes las copias corporales eran el retrato del ser anímico, y como consecuencia sensiblemente parecidas a toda la Tierra, ahora, al contrario, impera la diversidad en las formas humanas. Este fue el comienzo de la división de la humanidad en razas. Con la liberación del hombre corporal, se desanudó en cierto modo el lazo estrecho que unía al hombre con el mundo psicoespiritual. Cuando el alma abandonaba el cuerpo, éste continuaba viviendo, la vida proseguía en él. Si la evolución hubiera continuado por este camino, la Tierra se habría, en cierto modo, osificado bajo la acción del elemento sólido. El clarividente que estudia esta época comprueba que los seres humanos, privados de alma, se endurecerían sin cesar. Transcurrido algún tiempo, las almas humanas, al volver a la Tierra, no habrían encontrado organismos materiales con los que tuvieran posibilidad de unirse. Todas las sustancias utilizables para el hombre habrían sido empleadas en sembrar la Tierra con los residuos fósiles de las encarnaciones. En este momento, se produjo un acontecimiento que dio nueva orientación a toda la evolución. Todos los elementos que podían producir un endurecimiento irreversible de la masa terrestre se desprendieron del planeta. Nuestra luna actual se separó de la Tierra, y todas las fuerzas que antes habían ejercido sobre esta última una acción inmediata en la petrificación de las formas, fueron reducidas a operar indirectamente desde la luna con una intensidad atenuada. Las altas entidades que gobiernan las formas habían decidido operar sobre la Tierra desde el exterior, en lugar de tener su centro en el interior del planeta. Se estableció, en consecuencia, en las envolturas corporales una diferenciación que fue el origen de la división en dos sexos, masculino y femenino. Las sutiles formas humanas que antes habitaban la Tierra dieron nacimiento a la nueva forma humana, su brote, por la cooperación en ellas mismas de dos fuerzas, el germen y la energía vivificante. Desde entonces, esos brotes se transformaron, en algunos predominó la fuerza del germen psicoespiritual, y en otros ese predominio fue ejercido por la energía vivificante. La causa de estos fenómenos estuvo determinada por la pérdida del vigor de los cuerpos sólidos, como consecuencia de la expulsión de los elementos lunares. La acción recíproca de las dos fuerzas se hizo menos violenta, porque se produjo en un solo cuerpo. A su vez, el brote humano se volvió más tierno, más sutil, aparecía sobre la Tierra bajo una envoltura de débil densidad, aglomerándose progresivamente en partículas más sólidas. De este modo, al volver a la Tierra, el alma humana pudo fusionarse de nuevo con el cuerpo. De hecho, ya no tuvo que fecundarlo desde el exterior, puesto que esta fecundación se producía sobre la Tierra misma. Empero se unió a él y determinó su crecimiento. Este fue limitado por la separación de la Tierra y la Luna. El cuerpo humano se había vuelto flexible, pero a medida que continuó desarrollándose sobre la Tierra, las fuerzas que endurecían sus elementos volvieron a ejercer su imperio. Por fin, solo débilmente, el alma pudo participar de su organización, y este cuerpo se descompuso, mientras que aquella ascendía nuevamente a una existencia que transcurría en el mundo psicoespiritual. La observación nos muestra cómo las fuerzas asimiladas por el hombre en el curso de las evoluciones satúrnica, solar y lunar intervienen sucesivamente en el progreso humano. Durante el desarrollo terrestre que acabamos de describir, al principio, el cuerpo astral contuvo todavía el cuerpo vital y el cuerpo físico en estado de disolución, donde enciende su llama el fuego terrestre. Luego este cuerpo astral extrae de su propia esencia un nuevo organismo astral sutil, el alma sensibilidad, y un organismo etérico más denso, que entra en contacto con los elementos de la tierra. Entonces ya se manifiesta en él el cuerpo vital formado precedentemente, mientras que en el hombre astral hacen eclosión el alma razón y el alma conciencia. Se ven aglomerarse en el cuerpo etérico partículas más espesas que son sensibles a los sonidos y a la luz. En el momento en que el cuerpo etérico se condensa todavía más y cesa de ser un cuerpo de luz para transformarse en un cuerpo de fuego o de calor, se ha llegado al estado de evolución en que el elemento terrestre sólido se incorpora al hombre. Como el cuerpo etérico se ha condensado hasta el estado ígneo, puede, por las fuerzas del cuerpo físico cuyo germen ha sido depositado en él, unirse a sustancias de la tierra física, llevadas hasta ese mismo estado ígneo.
Empero, no podría por sí solo hacer penetrar el aire en el cuerpo, que se ha tornado, entre tanto, más denso. Intervienen entonces las altas entidades que residen en el Sol, y ellas son las que insuflan el aire vital, mientras que, gracias a la evolución cumplida, posee el hombre la facultad de penetrarse del fuego terrestre. Son espíritus altamente evolucionados que insuflan en su cuerpo el aire vital. Antes del perfeccionamiento del hombre, el cuerpo vital que recibía las vibraciones sonoras gobernaba también las corrientes aéreas, impregnaba de vida ese cuerpo físico. Desde entonces, este cuerpo recibe la vida del exterior. De ello resulta que dicha vida se hace independiente de la parte psíquica del ser humano. Cuando el hombre abandona la tierra, deja allí no solo el germen de su forma, sino su imagen viviente. Los espíritus de la forma permanecen unidos a esta imagen, y la vida que ellos iniciaron la transmiten a los descendientes del hombre cuando el alma humana ha abandonado el cuerpo. Así se forma el fenómeno que se llama herencia. Cuando el alma hace su reaparición sobre la tierra, siente que habita un cuerpo al que la vida le ha sido transmitida por sus ascendientes. Se siente atraída hacia un cuerpo. Como consecuencia nace una especie de memoria de los ascendientes, en la que participa el alma. Esta memoria se convierte en una especie de conciencia común que se perpetúa de ser en ser. El yo corre como un río a través de las generaciones. En ese nivel de evolución terrestre, el hombre se consideraba como un ser autónomo. Sentía fusionarse el fuego interior de su cuerpo vital con el fuego exterior terrestre. En las corrientes calóricas que lo atravesaban se le aparecía su yo. Estas corrientes por las que circulaba la vida son la primera forma de circulación. Empero, los soplos aéreos que el hombre aspiraba no le parecían de posesión exclusiva. Este aire era el vehículo utilizado por las fuerzas de los espíritus superiores. Por otra parte, el desarrollo anterior de su cuerpo vital le confería un cierto dominio sobre parte de ese aire que respiraba. En la medida que ejercía ese dominio, su formación dependía de sí mismo y no de los seres superiores. Las partículas aéreas se ordenaban en él según el modelo de las imágenes de su cuerpo astral. Mientras que el aire se vertía así en su cuerpo, primer rudimento de la respiración, una parte de él se especializaba para formar en el hombre un sistema aparte, origen del futuro sistema nervioso. De tal manera el calor y el aire creaban la comunicación entre aquel y el mundo exterior. Por el contrario, el hombre no percibía la introducción en su organismo de los elementos terrestres sólidos, los que se le incorporaban en el momento de su encarnación. En vez de sentir inmediatamente esta incorporación, tenía de ella una conciencia oscura por las imágenes de los grandes seres que le precedían. En esas épocas pasadas, también percibió como imágenes la asimilación de los alimentos líquidos. Estas imágenes se modificaron con la condensación de su envoltura terrestre. El elemento sólido se unió al agua, y su asimilación apareció asimismo al hombre como gobernaba todavía por altas entidades. El alma humana ya no tenía el poder de dirigir la asimilación, puesto que debía servir a un cuerpo que había sido modelado por fuerzas exteriores. El hombre deterioraría su economía si se propusiera regular su constitución. Por eso, las partículas exteriores que absorbe las considera como emanando de las altas entidades a las que debe su cuerpo. El hombre se siente transformado en un ser individual, posee un alma razón, esa porción sutil de su cuerpo astral gracias a la cual percibe los hechos exteriores como imágenes cuyos efluvios animan su sistema nervioso. Se siente solidario con sus ascendientes, gracias a la vida que transcurre de generación en generación. Lo que respira y lo que lo alimenta se le presenta como la acción de las altas entidades que hemos llamado a los espíritus de la forma. Asimismo depende de ellos en sus funciones de nutrición. La cosa más oscura para él es su origen individual, el saber solamente que ha sufrido la influencia de los espíritus de la forma manifestados en la energía terrestre. El hombre es así guiado y gobernado en sus relaciones con el exterior. Lo demuestra el hecho de que él tiene conciencia de las actividades psicoespirituales ejercidas detrás del velo de los objetos físicos. El hombre no percibe inmediatamente a los seres espirituales en su verdadera forma, pero hace la experiencia del sonido, los colores, etc., de los cuales sabe que expresan las actividades de las entidades espirituales. Estas se comunican con él mediante el sonido y se le aparecen en los fenómenos luminosos. El hecho de conciencia más íntimo procede de las representaciones que provocan en él el fuego y el calor. Es capaz de distinguir su calor propio del calor ambiente, que es en realidad el medio por el cual se manifiestan los espíritus de la personalidad. No obstante, el hombre tiene solo una conciencia oscura de las fuerzas que existen detrás de las vibraciones calóricas, y es precisamente por ellas que siente la acción de los espíritus de la forma.